Hola a todos. Vamos a resolver un problema de consolidación de suelos en el que vamos a poner los niveles freáticos, el nivel freático, en una posición distinta de la que tiene muchas veces, que es que o está en la superficie o está en el fondo. Entonces, vamos a ver, nosotros aquí tenemos este problema que vamos a leer. Se desea construir un almacén de productos industriales que requiere la instalación de un tanque para almacenaje de líquidos. Este tanque causará una sobrecarga vertical uniforme de 175 kilopascales sobre el terreno. El terreno tiene dos capas de arena intercaladas que producirán un asentamiento instantáneo de 5 centímetros en total. Los estratos tienen las siguientes características. Tenemos un estrato A de arena, antes mencionado, de 5,5 metros de espesor, con densidad aparente de 20 kilonewtons por metro cúbico. Tenemos también un estrato B de arcilla, de espesor 5 metros, con densidad aparente 19 kilonewtons por metro cúbico, índice de huecos 1,5, índice de compresión 0,3 e índice de consolidación 1,2 por 10 a la menos 8 metros cuadrados partido segundo. Tenemos otro estrato C de arena, de espesor 8 metros, con densidad aparente muy parecida a la anterior, pero distinta, de 21 kilonewtons por metro cúbico. Finalmente tenemos un estrato D de arcilla, de 5 metros de densidad, de 5 metros de espesor, con densidad aparente 18 kilonewtons por metro cúbico, índice de huecos 1,2, índice de compresión 0,25 e índice de consolidación de 1,3 por 10 a la menos 8 metros cuadrados por segundo. Entonces nos dicen que por debajo de estos estratos está un estrato D, del cual sabemos que es sólido, bastante competente e impermeable. Y nos dicen que el nivel freático está entre los estratos B y C. Entonces tenemos 8 apartados. El primer apartado es el más fácil de todos. Nos piden dibujar un esquema de los estratos indicando sus espesores y cotas. Ese apartado lo tenemos ya aquí resuelto. Aquí podéis ver cómo hemos puesto pues arena, arcilla y la roca impermeable. Y hemos puesto las cotas de 5,5, 5, 8 y 5. Y hemos puesto, aparte de estas cotas, digamos, de espesores, las cotas desde el origen de cotas puesto en la superficie. Hemos puesto la cota del punto 0 en la superficie, la del punto 1 a menos 5,5, la del punto 2, que es el punto medio del estrato B, a menos 8, el punto 3 a menos 10,5, que es la interfaz entre arcilla y arena y donde está el nivel freático, el punto 4 a menos 18,5, que es la interfase entre el estrato C y el D, el punto 5, que es el punto medio del estrato D, a menos 21, y el punto 6, que es la base del estrato D, a menos 23,5. Aquí nos ponemos la carga Q distribuida de 175 kilopascales, y en principio con eso el apartado 1 está resuelto. Entonces el problema es ahora el apartado 2. Vamos a ver, en el apartado 2 nos piden hacer una reflexión sobre cómo va a afectar la posición del nivel freático a la hora de calcular las leyes de tensiones efectivas, neutras y totales. Vamos a ver, este apartado es muy importante, vamos a ver cómo lo resolvemos. Vamos a ver, ocurre lo siguiente. El nivel freático es el que nos permite calcular las leyes de tensiones efectivas del agua. Con estas podemos calcular la ley de tensiones efectivas, o sea, con la ley de tensiones neutras U y con la ley de tensiones totales, con estas dos, calculamos la ley de tensiones efectivas. La ley de tensiones totales lo tenemos que calcular con el esquema que hemos hecho antes de capas. Una vez que tenemos las tensiones efectivas, nosotros estamos en condiciones
de calcular la variación del índice de huecos. Con eso podemos calcular la deformación, podemos también calcular el módulo edométrico y con ambos, bueno, sobre todo con la deformación, calculamos los asientos a tiempo infinito. Si luego, además, pues añadimos los porcentajes de asiento, podemos calcular los asientos a tiempo t. Entonces, realmente, el quid de la cuestión, todo parte de las leyes de tensiones internas. Si no se calculan bien estas tensiones, todo lo demás no va a ser del todo preciso. Entonces, aquí ocurre un problema con el nivel freático. Vamos a suponer, por hipótesis, que tenemos un terreno. Aquí estamos viéndolo un poco desde el punto de vista teórico. Tenemos un terreno que está formado por una serie de capas. Y ese mismo terreno le volvemos a poner aquí. Tenemos nuestro terreno 1 y nuestro terreno 1. Entonces, si a nosotros nos dicen que el nivel freático está pues tal que así, nosotros podemos encontrar problemas que los hayan resuelto poniendo la siguiente ley de tensiones neutras. Sabiendo siempre que la tensión neutra en el origen de nivel freático es 0, nosotros a veces observamos en algunos problemas esta solución. Estos son compresiones y por encima del nivel freático tenemos tracciones, tenemos succión. Mientras que en otros problemas nosotros vemos que lo han resuelto diciendo que por encima del nivel freático tenemos un valor de 0 y por debajo tenemos un valor positivo de compresión. Entonces, muchas veces nos preguntamos cuál de los dos es correcto. Y puede ocurrir que ambos lo sean según el caso. Es decir, ocurre lo siguiente. Si nosotros tenemos suelos tipo arenas normales, arenas, gravas, nosotros nos encontramos con que estos materiales no pueden desarrollar fenómenos de succión, con lo cual tenemos esta solución. Mientras que si tenemos suelos de tipo limos y algunas arcillas, sí se puede desarrollar esta succión. Entonces, en función del suelo que tengamos, pues haríamos la ley de tensiones neutras de una forma u otra. Evidentemente, la hipótesis simplificadora es la de considerar que por encima del nivel freático las tensiones neutras son nulas. Eso es totalmente correcto. Porque ocurre lo siguiente. Nosotros dentro de la geotecnia, en general casi toda la teoría de la geotecnia clásica está pensada para suelos que están saturados, es decir, lo que está por debajo del nivel freático. Estos suelos están saturados, estas capas. Por encima del nivel freático, realmente puede haber una cierta humedad que no tiene por qué ser 0, o puede haber un cierto índice de humedad que no tiene por qué ser 0, pero no hay saturación. Entonces, en esos casos, para suelos parcialmente saturados, que son los que están por encima del nivel freático, porque si estos suelos, por ejemplo esta arcilla o este limo, estuvieran completamente saturados, realmente pues el nivel freático subiría. Pero no, el nivel freático está donde está, aquí. Entonces, para estos suelos que están parcialmente saturados, estos suelos están parcialmente saturados, la ley de tensiones efectivas de la geotecnia es muy compleja. Es de la forma tensión total menos tensión interna menos un coeficiente que nos habla del porcentaje de los granos que están, la zona de los granos de los suelos que está afectada del agua, que multiplica a U sub U menos U. Entonces aquí entramos en un campo de la geotecnia que se llama la mecánica de suelos no saturados, que es un campo que está todavía en desarrollo. Entonces nosotros, como hipótesis simplificadora, vamos a adoptar esta situación en la cual por encima del nivel freático
vamos a ponerlo aquí, por encima del nivel freático la tensión neutra es 0 y por debajo del nivel freático la tensión neutra es gamma W por la cota que tiene, considerada como positiva. De esta manera nosotros podemos calcularnos nuestro nivel, nuestra ley de tensiones internas y nuestra ley de tensiones efectivas. Dicho esto, también es cierto que si nosotros tenemos un grado de humedad nulo, es decir, si nosotros tenemos que no hay nada de agua en los suelos, que también puede ocurrir, si nosotros tenemos un suelo que tiene aquí su índice de huecos, el bloque de material y su índice de huecos E, y su índice de humedad es 0, o su humedad es 0, en estos suelos siempre la tensión efectiva es igual a la tensión total. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en un acuífero. Nosotros podemos tener, pues que haya por aquí un acuífero, y este acuífero, en la zona de su techo y en la zona de su muro, tener un nivel impermeable que lo está aislando de todo lo demás. Entonces, las capas que pudiera haber por debajo podrían estar completamente secas, o las que pudiera haber por arriba. Entonces, en esta situación, nosotros tendríamos que dentro del acuífero tenemos una tensión neutra creciente hasta un cierto valor, pero fuera del acuífero, como no hay nada de agua y además no hay ningún tipo de comunicación, porque los niveles son completamente impermeables, la tensión es 0. Absolutamente 0. Entonces, en toda la zona que no es acuífero, la tensión efectiva es igual a la tensión total. Mientras que en la zona de acuífero se utiliza la ley de Tersaghi, la tensión efectiva es igual a la tensión total menos 1, que es la ley que se utiliza en condiciones de suelos saturados. Entonces, dicho esto, nosotros en principio vamos a quedarnos con la situación simplificadora esta de aquí. Consideramos que por debajo del nivel freático toda la tensión neutra va a ir creciendo en función de la profundidad y por encima es 0. Entonces, dicho esto, estamos en condiciones de calcular el siguiente apartado. Este apartado que hemos resuelto es el apartado 2. Y ahora vamos a resolver el apartado 3. El apartado 3 nos pregunta, vamos a recordarlo, el tipo de consolidación producida en cada caso, justificando el tipo de drenaje. Entonces, vamos a ver, el apartado 3 es bastante sencillo. Nosotros tenemos aquí un nivel competente impermeable, entonces aquí en las arcillas, pues realmente solo podemos drenar hacia arriba. Solo podemos drenar hacia un lado, hacia el otro lado no podemos. Entonces aquí la altura de drenaje es L medios. En las arenas, bueno, ya nos dan los datos, pero en las arenas podemos drenar por los dos lados, aunque ya nos dan los datos de su consolidación instantánea. Y en la arena de arriba también podemos drenar hacia ambos lados. En la arcilla del nivel B podemos drenar también hacia los dos lados. Entonces aquí la altura de drenaje es igual a H medios. Aquí, perdón, esto es la altura de drenaje, la longitud que recorre el agua es L. En las arcillas es L porque tiene que recorrer todo el estrato el agua para salir, mientras que en las arcillas de nivel B le basta con recorrer solo medio camino. Entonces aquí es L medios, en A es L medios, en B es L medios, en C es L medios y en D es L.
Entonces, en principio, nosotros vamos aquí a calcular una consolidación de tipo primaria. Una consolidación se diferencia de una compactación en que la compactación lo que hace es perder aire, o sea, le quita aire al suelo, mientras que una consolidación le puede quitar aire, pero sobre todo lo que le quita es agua. Entonces, con esto ya tenemos resueltos los tres primeros apartados. Vamos a resolver ahora los apartados del cuarto al octavo, que son los apartados de cálculo. Vamos a ver, el apartado 4 nos pide calcular los índices de huecos a tiempo infinito en cada una de las capas. Entonces, nosotros tenemos en el apartado 4 que tenemos que calcular los índices de huecos. Pero nosotros no podemos calcular eso si no tenemos antes los valores de las leyes de tensiones. Entonces, primero nos calcularíamos las leyes de tensiones neutras y también las leyes de tensiones totales. Con ellas nos calculamos las tensiones efectivas y con ellas la variación del índice de huecos. De manera que el apartado 4.1 son las leyes de tensiones. Entonces, para calcular este apartado, tenemos que empezar por ver cómo vamos a llamar a los puntos que nos interesan. Esos puntos ya los tenemos nosotros aquí preseleccionados. Son los puntos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aunque en principio con el punto 2 y con el punto 5 nos valdría. Entonces empezamos, vamos a ponernos una tabla y vamos a calcularlo. Aquí vamos a poner el punto que tenemos. Aquí vamos a poner la cota. Aquí calculamos la tensión neutra en kilonewtons por metro cuadrado. Aquí calculamos la tensión total en kilonewtons por metro cuadrado y aquí la tensión efectiva en kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, con esto tendríamos nuestras leyes de tensiones. Como nosotros tenemos que en el punto 0 la cota es 0, en el estrato A tenemos el punto 0 y el punto 1. Y además, en el estrato B tenemos en el punto medio el punto 2 y el punto 3. Entonces, en toda esta zona, la ley de tensiones neutras es 0. Y por debajo de ella va creciendo. Entonces las tensiones neutras son 0, 0 y 0 en los puntos del 0 al 3. En el punto 0, además, la tensión total es 0, porque no tiene nada por encima. Con lo cual, la tensión efectiva también es 0. En el punto 1, nosotros tenemos la siguiente presión total. En el punto 1, nosotros tenemos que es igual a 20 kilonewtons por metro cúbico por los 5,5 metros de espesor que tiene esa capa. El punto 1 está a la cota 5,5. El punto 2 está a la cota 8. El punto 3 está a la cota 10,5. El punto 4 está a la cota 18,5 y el punto 5 está a la cota 23,5. No, 21,0. Es el punto 6, es el que está a la cota 23,5.
Entonces, en el punto 1 pues tenemos una tensión de 20 por 5,5, eso son 110 kilonewtons por metro cuadrado. En el punto 1 tenemos 110 kilonewtons. La tensión efectiva, por tanto, son 110. En el punto 2, nosotros tenemos 20 kilonewtons por metro cúbico por 5,5 metros, más 19 kilonewtons de la zona del estrato B por 2,5 metros. Eso lo operamos y nos da 157,5. 157,5 que se reproducen automáticamente como tensión efectiva porque no hay tensión neutra. Entonces, dicho esto, vamos a calcularnos a ver cómo calculamos la tensión en 3. La tensión en 3, análogamente, sería 20 por 5,5 más 19 por 5, el estrato B. Entonces tenemos que llegar al estrato C y sobrepasarle entero. Bueno, nos quedamos en el estrato B, eso es. Le sobrepasamos entero. Entonces esto, sigma 3, son 205. Esta tensión en general no vamos a usarla porque en este punto no calculamos nada. Y 205 de efectiva. En el punto 4, nosotros tenemos el punto 4 está después del estrato de arena, pues análogamente 20 por 5,5 más 19 por 5 más 21 por 8. Entonces nosotros eso lo operamos y nos da 373. 373. Y ese punto 4, como tiene una cota de nivel freático de 8 metros, tiene una presión interna de 10 kilonewtons por metro cúbico por 8 igual a 80. Entonces la tensión efectiva en 4 es igual a su tensión total menos su tensión interna. Entonces si restamos 373, le quitamos 80, nos quedamos con 293. Vale, eso del punto 4. Del punto 5, nosotros tenemos que en el punto 5 tenemos 20 por 5,5 más 19 por 5 más 21 por 8 más los 18 del último estrato por 2,5. Eso lo operamos y nos da 418. 418 kilonewtons por metro cuadrado de tensión total. Aquí nos hemos puesto ahora en las leyes de tensiones con las tensiones que nos faltaban para tenerlo todo reunido en una tabla. Vamos a ver, habíamos calculado las tensiones totales 110, 157,5, 205 y 373. Nos faltaba la sigma 5, que es 20 por 5,5 más 19 por 5 más 21 por 8 más 18 por 2,5, y con eso llegamos al punto 5. En total 418 kilopascales, que ponemos aquí. La tensión en 6, análogamente, es 20 por 5,5 más 19 por 5 más 21 por 8 más 18 por 5 igual 463, que ponemos aquí. 463 le quitamos 130 de tensión neutra que tiene debido a los 13 metros que tiene de columna de agua y nos da 354. A 418
le quitamos los 10,5 metros de columna de agua que tiene por el nivel freático, que son 105 kilopascales, y nos da 373. Y a 373 kilopascales de tensión total en 4, le quitamos los 8 metros de columna de agua que dan 80 kilopascales y nos quedamos en 293. Con esto ya tenemos todas las tensiones neutras, totales y efectivas. Realmente las que vamos a usar de todo lo que hay aquí, lo que vamos a usar en la segunda parte del apartado es la sigma prima 2, que es esta, y la sigma prima 5, que es esta, junto con una tensión que, bueno, tendremos que considerar aparte en la fórmula, que es la carga externa que le aplicamos al terreno. Ahora vamos a calcular la variación del índice de huecos. Recordemos que la fórmula que nosotros teníamos utilizaba el índice de compresión y también utilizaba el logaritmo decimal de la siguiente manera, es decir, la variación del índice de huecos es igual al índice de compresión por el logaritmo decimal de la tensión inicial más el incremento de tensión entre la tensión inicial. Entonces, si nos calculamos para el estrato B, tenemos que esa variación del índice de huecos es igual a 0,3, que es su índice de compresión, por el logaritmo decimal, y en el numerador ponemos 157,5 más los 175 de carga exterior, entre 157,5. Si esto lo operamos, nos da 0,09735. Este número es adimensional. Con este número podemos calcular los índices de huecos finales, que son los iniciales más esa variación. Aunque aquí no lo ponemos, realmente esta variación es negativa, porque hay una presión positiva. Como sigma prima es positivo, la variación del índice de huecos será negativa. Entonces esto es igual al índice de huecos inicial de 1,5 menos 0,09735 igual a 0,146025. Este es uno de los resultados que nos pedían. La deformación en el estrato B, en concreto en el punto 2, es igual a la variación del índice de huecos entre 1 más el índice de huecos inicial. O sea, 0,09735 entre 1 más 1,5 igual a 0,03894. Eso es un 3,894%. Otro resultado interesante. Entonces, dicho esto, vamos a calcular ahora lo que ocurriría en el estrato D. Vamos a ver. El estrato D análogamente tiene una tensión efectiva en el punto 5 de 288 kilonewtons por metro cuadrado. Ahora vamos a calcularlo para el estrato D. El estrato D tenía una tensión efectiva en el punto 5
de 313 kilopascales. Tenía un índice de huecos inicial de 1,2 y tenía un índice de compresión de 0,25. Su variación del índice de huecos es igual a 0,25 por el logaritmo. En el numerador ponemos 313 más 175 y en el denominador 313. Esto es igual a 0,04822. Este valor es de reducción. El índice de huecos final es por tanto el inicial más la variación, es 1,2 más la variación, que es negativa. El resultado es 0,95178, que era el otro valor que nos pedían. La deformación existente en el estrato D en el punto 5 es igual a la variación del índice de huecos entre 1 más el índice de huecos inicial. Eso es igual a 0,04822 entre 1 más 1,2. Eso es el 0,0219 por 1, que es el 2,19% de reducción. De acuerdo, con esto queda resuelto el apartado 4. Vamos a hacer ahora el apartado número 5, que consiste en calcular los asientos parciales. Entonces, el apartado 5 se compone obviamente del estrato B y del estrato D. Empezamos con el estrato B. El asiento a tiempo infinito en el estrato B es igual a la deformación del estrato B por la potencia del estrato. El estrato B tenía 500 centímetros de espesor y tenía una deformación de 0,09735. Lo multiplicamos por los 500 y nos da 48,68 centímetros de asiento. Por su parte, el estrato D tenía una deformación mucho menor. Esa deformación menor era igual a 0,02192, lo multiplicamos también por sus 500 centímetros de espesor y nos da 10,96 centímetros. Entonces, con esto tenemos resuelto ya el quinto apartado completamente. En el sexto apartado nos pedían los asientos totales. Entonces, para eso tenemos que indicarnos qué asientos nos hemos calculado y cuáles nos daban. Para el estrato A y el C, que era de tipo arena y que tenía una potencia en centímetros de 13.500, nos han dicho que el asiento es instantáneo y que es de 4 centímetros hacia abajo. Para el estrato B, lo hemos calculado hace un instante, que tenía 500 centímetros de espesor, eran 48,68 centímetros de asiento. Y para el estrato D, el último que hayamos calculado, que también es de arcilla, teníamos un asiento muy inferior de 10,96. Entonces, si nosotros sumamos todos estos asientos, pues es igual al asiento
de A más C instantáneo más el asiento de B a tiempo infinito más el asiento de D a tiempo infinito. Esto es igual a 4 más 48,68 más 10,96. Esto si lo operamos nos da 63,64 centímetros. El primer asiento tiene muy poco peso, es alrededor de un 6,28% del asiento total. El segundo asiento tiene un peso muy importante, el principal, 76,49%, y el tercer asiento tiene un peso del 17,23%. Entonces, estos son los asientos totales que nosotros tenemos en la estructura de estratos que nos da el problema. Con esto queda resuelto el apartado 6. En el apartado 7 nos piden calcular los asientos que se producen considerando que son del 45% en cada uno de los estratos, es decir, con ese asiento del 45% en cada uno de los estratos tenemos que obtener cuál es el tiempo necesario. Empezamos por calcular cuánto vale ese asiento del 45%, eso es igual al asiento instantáneo más el 45% del asiento a tiempo infinito, que es 48,68 más 10,96. Estos dos en total suponen 59,64. Si esto lo sumamos, nos da que son 30,838 centímetros de asiento. Entonces, como nosotros tenemos una U que es del 45%, esa U resulta ser menor del 60%, con lo que la fórmula aplicable es que T sub V, que es el factor de tiempo adimensional, es pi cuartos de U al cuadrado. Eso nosotros lo podemos calcular o lo podemos operar a través de, lo podemos buscar en tablas. Por aquí tenemos un 45%, entonces miramos en la tabla y para un 45% que está aquí nos sale 0,1590, depende de la precisión que tengamos en el valor de pi. Este valor es exacto, 0,1590. También lo podemos operar nosotros lo hemos operado y lo que obtenemos es 0,1572. Entonces con este valor ya podemos aplicar la fórmula en la que el tiempo t es igual a T sub V por el espesor, la longitud que recorre el agua de consolidación entre el índice de consolidación. Entonces aquí cambia para el estrato B y el estrato D, porque el problema que hay es que el estrato B puede drenar por arriba y por abajo, mientras que el estrato D solo puede drenar por arriba, de manera que el primero tiene una H que es igual a L medios, que es la longitud que recorre el agua, le basta con recorrer la mitad del camino, mientras que en el caso del D tenemos que es igual a L, porque tiene que recorrer el agua que esté abajo todo el espesor del estrato. Entonces, para el estrato B, tenemos que H vale L medios, o sea, vale 2,5 metros, y el valor de T en B es igual a T sub V, que es 0,1572, por 2,5 metros al cuadrado, entre el índice de consolidación, que es 1,2 por 10 a la menos 8 metros cuadrados por segundo. Esto nos da 0,81875 por 10 a la 8 segundos. Si esto lo dividimos entre 86.400
y por 365 entre 12, este mismo valor lo estamos pasando a meses y obtenemos 31,1548 meses. Para el caso del estrato D, lo que tenemos que hacer, análogamente, aplicar su fórmula y vamos a obtener bastante más tiempo. Porque el tiempo, según hemos visto en la fórmula, es igual a T sub V por H al cuadrado entre C sub V. O sea, realmente vamos a obtener un tiempo en D que es aproximadamente 4 veces el tiempo que obteníamos en B. Porque la H es el doble. Entonces, T sub D, calculado exactamente, vale 0,1572 por 5 al cuadrado, entre 1,3 por 10 a la menos 8. Esto sale 3,02308 por 10 a la 8 segundos. Si esto lo dividimos entre 86.400 multiplicado por 365 entre 12, que son los segundos que tiene un mes, aquí obtenemos meses, y en concreto con un valor de 115,03 meses. Como nos piden el tiempo para que ambos estratos tengan una U del 45%, ese tiempo tiene que ser el tiempo para que los dos estratos lo alcancen, con lo cual es el máximo del tiempo en B y el tiempo en D, con lo cual es igual a 115,03 meses. ¿De acuerdo? Ahora nos piden cuánto tiempo se necesitaría para un asiento del 80%. Entonces, ese asiento, si lo calculamos, es igual a 4 más 0,80 por los 59,64 que suponían los asientos de B y D, y esos son 51,712 centímetros de asiento. Finalmente vamos a calcular el último apartado, que es el apartado 8. En el apartado 8 nos pedían nos preguntaban qué habría ocurrido si hubiéramos puesto la precarga durante 3 meses solo. Entonces, lo que tenemos que calcular es simplemente cuánto es el asiento que hay si actúan esas condiciones de consolidación durante 3 meses. Es decir, en este apartado 8 tenemos un asiento para un tiempo T determinado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar ese tiempo de 3 meses a la unidad de tiempo que tiene nuestras C sub V, que están en metros cuadrados por segundo. Entonces, eso es igual a 365 días del año entre 12 multiplicado por los 3 meses por 86.400. Esto nos da 365 por 3 doceavos por 86.400, estos son 7,884 por 10 a la 6 segundos. Entonces, con T, C sub V y H, con estos tres, yo puedo calcularme cuánto vale T sub V, que es igual a T por C sub V entre H al cuadrado, y con ese valor de T sub V me puedo calcular U. Y con U y los asientos parciales a tiempo infinito
me calculo el asiento a tiempo t. Entonces, para el estrato B, lo que tenemos es que t sub v es igual a 7,884 por 10 a la 6, que multiplica a 1,2 por 10 a la menos 8. Y todo eso se divide entre 2,5 al cuadrado. Esto es igual a 1,51378 por 10 a la menos 2. Es decir, es igual a 0,0151372. Este valor es menor o igual que 0,286, con lo cual podemos usar la fórmula que dice que U es igual a 4t sub v entre pi, y de todo ello raíz cuadrada. Al operarlo nos da que esto es 0,1383, o sea, es el 13,80 y 8, 0,8388, 0,88% en el estrato D. Esto es B, esto es U sub B. Para el estrato D, el grado de asiento va a ser muy reducido, porque este estrato asienta a una cuarta parte de la velocidad que el del estrato B. Entonces T sub V es igual también a 7,884 por 10 a la 6, pero por su índice de consolidación, que es 7,3 por 10 a la menos 8, entre su camino de recorrido del agua, que es 5 al cuadrado. Entonces esto nos da un valor muy pequeño, nos da 0,409968 por 10 a la menos 2. O sea, nos da 0,0049968, que es muy inferior a 0,286. Entonces U sub B, pues también con la misma fórmula, 4t sub v entre pi raíz cuadrada, sale 0,0722, o sea, apenas un 7,25%, 7,22% sale. Entonces, ahora nos podemos calcular cuál es el asiento total que se produce con estas condiciones de carga. Ese asiento será igual a 4, que es el instantáneo, más el 13,88% del asiento de B, que es 48,68, más el 7,22% del asiento de D, que además es muy pequeño, a tiempo infinito, que es 10,96. Si esto lo operamos, nos sale que es igual a 4 más 6,757 más 0,791. En total, 11,548 centímetros hacia abajo de asiento. Con esto queda resuelto el ejercicio completo en sus 8 apartados para un nivel freático que no está ni en superficie ni en el punto inferior. Lo normal es que en un ejercicio de estos el nivel freático o esté arriba o esté abajo, pero en un punto intermedio es muy raro que esté. En cualquier caso es bueno que sepamos calcularlo si nos encontramos con una situación de esta, porque es bastante poco frecuente, digamos, ¿no? Y eso es todo. Gracias por vuestra atención.